Vamos a continuar. Hemos incluido en este conversatorio propiamente los derechos de las audiencias y los usuarios de telecomunicaciones, programación, publicidad y mecanismos de protección. Quiero agradecerle a los ponentes su participación este día y vamos a empezar esta segunda ronda con la licenciada María de las Mercedes Olivares Tresgallo. Es licenciada en Derecho, cuenta con diversos diplomados en materia de derechos humanos, protección de datos y acceso a la información. Es experta en derechos humanos, telecomunicaciones y derechos de las audiencias. Se ha desempeñado como asesora jurídica en materias de transparencia y radiodifusión en radioeducación. Ha sido defensora de las audiencias para el sistema de radio y televisión en Aguascalientes. Actualmente se desempeña como defensora de las audiencias para el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenida, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, a este quinto conversatorio en el Senado de la República. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, muy buenos días, y pues quisiera dar lectura a esa maravillosa frase: entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo aumentaría: entre las audiencias y los medios, los derechos de las audiencias. Agradezco profundamente esta enorme oportunidad, me siento honrada. Quiero recalcar la maravillosa forma de hacer este ejercicio democrático y darnos voz a todos. Saludo muchísimo a las audiencias que nos están siguiendo y, si me lo permiten, empezaré con mi ponencia. Esta iniciativa recupera sin lugar a duda los derechos de las audiencias tras una larga lucha desde la sociedad civil, porque nos regresaron los derechos que arrebataron los intereses económicos. Eso en sí mismo es un mensaje muy poderoso para nosotros las audiencias. Es justo señalar que, a pesar de que no hay hoy un panorama claro en el tema de los derechos de las audiencias, me refiero a la ley vigente, medios públicos universitarios comprometidos con la sociedad y con todas las audiencias han trabajado puntualmente en avanzar en la protección de grupos vulnerables. De ahí mi reconocimiento al Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien instauró por primera vez la figura de editora de género. Aquí les dejo una primera propuesta que quizás puedan analizar en esta iniciativa. Después de la Universidad Autónoma de Querétaro, le siguieron en este ejercicio de la instauración de la editora de género la UDG, que no tiene menos mérito por ser la segunda, y algunos otros medios comerciales. Aquí quiero recalcar, como lo hemos hecho una y otra vez, que los derechos de las audiencias no son censura. Por el contrario, son derechos que facilitan la información, derechos que hacen efectivo el buen ejercicio de la libertad de expresión y que, sencillamente no olvidemos, son derechos humanos. También se ha reconocido que los defensores y las defensoras de las audiencias somos mecanismos orgánicos de protección de estos propios derechos de las audiencias, y eso no lo digo yo, lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia. Los derechos de las audiencias, por tanto, son un compromiso ineludible de los medios públicos para garantizar una relación de dignidad y respeto entre sus audiencias a través de sus contenidos. Quiero enfatizar que lo que a mí me ha ocupado desde mi experiencia como defensora de las audiencias son los derechos de las audiencias como un compromiso real, que aquí es un primer llamado que me permito hacerles respetuosamente, con los grupos más vulnerables. Aquí ya se ha hablado de los grupos de personas con discapacidades, las mujeres sin lugar a dudas, las personas mayores, y aquí pongo el énfasis en mi presentación, y los derechos de niños, niñas y adolescentes como audiencias. Creo que ahí el llamado está absolutamente claro. Quiero referirme de manera específica a este último grupo: niños, niñas y adolescentes. ¿No acaso estamos aquí convocados todos y todas a hacer efectivo el llamado a la protección reforzada y salvaguarda del interés superior de la niñez, que desde nuestra Constitución
pactos internacionales, convenciones, pero sobre todo desde una responsabilidad social estamos todos convocados y sin lugar a dudas es un lugar común para quienes nos jactamos en decirles que son el futuro de este país. Si bien es cierto que esta iniciativa recupera los derechos, cosa que agradezco porque tras varias intentonas durante muchos años no habíamos logrado, y eso lo respeto y lo aplaudo, quiero decir con enorme respeto y compromiso que aún podemos, creo que queremos y debemos hacer más por velar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y ahora sí, como respeta uno de los derechos de las audiencias, con el tiempo, quiero hacer 5 puntuales propuestas, si así me lo permiten. La primera, creo que esta es una oportunidad histórica para desarrollar progresivamente un capítulo específico que proteja a niños, niñas y adolescentes. Enviaremos en breve, si nos lo permiten, una propuesta muy puntual que ha sido construida mediante un decálogo que hace efectivo el derecho a tener contenidos audiovisuales de niños, niñas y adolescentes como audiencias, y que les comparto brevemente fue un ejercicio en el que se escuchó a los niños, niñas y adolescentes y ellos generaron un compromiso hacia los medios públicos. Contamos con la participación del CIPINA, con diversas defensorías de las audiencias como del Estado, del Sistema Mexiquense de Radiodifusión, así como de la Universidad, la UDG. Quiero no obviar, respetando en todo momento los derechos de niños, niñas y adolescentes, saludar a Luis Fernando, a Jesús Alejandro, a Lisbeth, a Yamilet, a Brisa, a Luna, a Lía, a Carlos y a Camila, quienes nos hicieron realidad este decálogo. Otra de mis propuestas muy puntuales es que los lineamientos que se vayan a desarrollar sobre los derechos de las audiencias consideren la participación activa, directa y sin filtros de niños, niñas y adolescentes. Es importante erradicar la visión adultocéntrica y facilitarles una escucha activa. En la iniciativa hay un articulado sobre la radiodifusión y las telecomunicaciones relacionado con la protección de niños, niñas y adolescentes. No necesariamente vinculado a los derechos de las audiencias. No entro en detalles por respeto al tiempo. Muchas gracias. De lo que aquí hoy se ha expuesto. Primero, para la ponente María Olivares, felicidades por el trabajo que se está realizando en la Universidad de Querétaro. Preguntarle cómo estarían incorporando la mayor participación de grupos vulnerables como audiencia, y muy en particular respecto de la niñez en esta nueva ley. ¿Cuál sería la propuesta? Agradezco muchísimo la pregunta y quiero ser muy puntual. En el tema de niños y niñas y adolescentes como audiencias no hay una receta específica y mucho menos cuando la interseccionalidad, como que sean parte de un grupo vulnerable, indígena o sufran de alguna condición o discapacidad, pero lo que sí les quiero decir es que es un ejercicio que requiere de mucha voluntad, como creo que aquí la hay, y que desde la Universidad Autónoma de Querétaro, con una conformación de voluntades, pero sobre todo de expertos. Esto necesita de un grupo multidisciplinario, sin lugar a dudas, porque hablar con los niños es cosa fácil, pero entender sus inquietudes, que son justamente los ejes que deben de guiar todos estos esfuerzos, no es una cosa fácil ya para los adultos. Entonces, yo creo que al igual que en su momento desde la UAC, con el acompañamiento de CIPINA se conformó, y con la Alianza de los Derechos de las Audiencias se conformó un consejo consultivo de niñas, niños y adolescentes, eran 12 si no mal recuerdo, y ellos mismos propusieron un decálogo y lo revisaron y lo nutrieron e hicieron campañas publicitarias. Yo creo que este ejercicio sería muy valioso que se dirigiera desde esta soberanía. Y pues quisiera ya finalmente puntualizar mis propuestas en el sentido de que, como bien lo decía, creo que estamos en un momento histórico y que todos estamos muy conscientes de ellos, y por eso el poder plasmar esta progresividad en estos lineamientos que va a emitir la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, creo que es un débito que se tiene y que creo y hago votos de confianza porque esta soberanía pueda plasmar que estos lineamientos también sean parte de una consulta
consulta en la que todos y todas podamos aportar. Y también quisiera yo señalar que en la iniciativa que hoy nos ocupa, como lo decía, hay un articulado sobre la radiodifusión y las telecomunicaciones relacionado con la protección de niños, niñas y adolescentes, no necesariamente vinculada a los derechos de las audiencias. Esto creo que nos representa un compromiso para ser muy enfáticos que, como está redactado el proyecto, la Secretaría de Gobernación no cuenta con las facultades suficientes para poder vigilar la posible violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como audiencia. Esto quiere decir que podemos quizás trabajar para protegerlos de contenidos de pornografía, de violencia, que bueno, también hoy nos reinan los contenidos esotéricos que no necesariamente pueden tener o no deben de estar ausente un acompañamiento no solo del Estado, sino también de los cuidadores, tutores y padres de familia. Esto, insisto, es una tarea sin lugar a dudas colectiva. Este proyecto, creo, estoy convencida, que puede ser un proyecto eficaz y asertivo en la salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como audiencias en la radio, TV abierta y TV de paga. Sin embargo, muchos de nuestros niños y niñas consumen contenidos sin protección alguna de sus derechos en plataformas digitales. Y bueno, aquí ha habido lamentablemente hasta pérdidas de vidas de niños, niñas y adolescentes, y yo creo que no puedo dejar de decirlo en este momento, y que celebro que se haya tratado el tema y les hago una puntual petición. Yo creo que este es el momento de que se deba de trabajar en una nueva ley de servicios digitales que considere este y otros temas, pero que tenga en el centro a nuestros niños, niñas y adolescentes. Un nuevo proyecto de ley, sin lugar a dudas, en este sentido, tendrá enormes resistencias como las que ya han pasado en la historia de los derechos de las audiencias. Yo les ruego que no cesen en ese ámbito y que por favor llevemos a cabo esta protección que todos nuestros niños y niñas y adolescentes merecen, porque no solo son el futuro de México, sino en este acompañamiento que el Estado pueda hacerle de una alfabetización mediática, pero sobre todo de su escucha, creo que va a permitir que todos y todas salgamos ganando de este ejercicio. Finalmente, quiero ser muy puntual. Los derechos humanos no distinguen fronteras tecnológicas. Son por ello universales y progresistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.